Bueno, Verónica, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Bueno, gracias a vos, Mauro, por invitarme. Re lindo espacio, la verdad que estoy muy contenta de estar acá. No, yo también, la verdad que muchísimas gracias, tenía muchas ganas de hablar con vos, escritora, periodista, bueno, recomendás unos cuentos que siempre te sigo en las redes, la verdad es buenísimo el trabajo que estás haciendo. Pero antes de hablar de todo eso, quería hablar un poquito, bueno, sos gran, o sea, más allá de también ser profe, ¿no? Porque sos tallerista, lees mucho, reseñás. Quería preguntarte, ¿cómo fueron tus comienzos como lectora? ¿Por dónde arrancaste? Uh, Apagás de la Sí, sí, de infancia, digamos, principio, claro. arranqué. Mira, en mi casa me cargaban porque decían que yo no arrastraba muñecas, sino que iba arrastrando libros por la casa. Siempre andaba con algún libro abajo del brazo. Y del primer libro que me acuerdo, la verdad es que es de Mujercitas, que lo empecé a leer casi cuando empecé a aprender a leer. Porque incluso aprendí a leer a medida que lo iba leyendo. Es muy loco, pero me pasó así, ¿viste? Con la colección Robin Hood, Sí, de esa de Robin tapas Hood. amarillas, Yo arranqué por la exacto. misma colección. ¿En serio? Bueno, creo Sí. que los que nos gustaba leer era esa y era Sandokan, Villiquen. bueno, Totalmente, totalmente. Y enganchabas uno y no querías parar. sí. A mí lo que me pasó con Mujercitas era que yo quería ser Jo todo el tiempo, y realmente me identifiqué un montón con ese libro, tanto que después seguí toda la saga y construí con mis amigas, teníamos como una guardilla arriba en mi casa que no había escalera, y entonces teníamos que subir como por las escaleras de pintor, así que en ese lugar que estaba ahí arriba nos construimos como ese club que tenían ellas, viste que ellas tienen como un club donde hacen teatro, y bueno, nosotras queríamos Sí. tener ese mismo club, y ahí arriba nos hicimos ese club. Así que nada, tengo ese libro como súper marca de inicio. Ah, muy buena esta historia. Mm. Y después, bueno, cuando empezás a sumar lecturas ya más de grande, ¿qué autores, qué libros puntuales te marcaron o considerás que te marcaron? Mirá, tengo como, no sé si a vos te pasa, pero a mí lo que me pasa es que los libros me van marcando como en etapas distintas, ¿no? Tuve una adolescencia muy cortasariana, por decirlo de alguna manera, así que Rayuela, todos los cuentos de Cortázar, me marcaron, supongo que por esa cosa idealista que va apareciendo todo el tiempo, esa idea de mundo que tenía Cortázar, el arte, no sé, hay un montón de cosas en sus personajes como sumamente idealistas que me acompañaron sobre todo en esa primera etapa. Y después más adelante, para mí uno de mis libros así como esenciales es Alfaro de Virginia Woolf, que es un libro en donde yo sentí que mi cabeza estallaba en el sentido de la forma en la que ella en ese libro, bueno, es, para los que no saben, ¿no? Alfaro es la historia de la señora Ramsey y su familia, que van todos los veranos a una casa justamente que queda enfrente de un faro. Es un libro rarísimo en cuanto al tiempo, porque tenemos como un primer día en donde está toda la familia y todos sus amigos en esta casa y en una visita que van a hacer al faro. Después, una segunda parte en donde pasan 10 años enteros en un capítulo muy chiquito. Y la última parte que es otro día, muchos años después, donde solamente el padre y dos hijos finalmente concretan esa visita al faro desde la casa de playa. Es maravilloso el modo en el que Virginia Woolf va planteando lo que le sucede a cada uno de los personajes, cómo miran el mundo, el cambio de siglo, el paso del tiempo, la casa cobra vida. Ese libro sí, realmente me marcó un montón. Pero, ¿y te acordás cómo llegaste a ese libro? Mira, yo tengo un hermano que es poeta y que vive en Londres y que es como muy fanático de Virginia Woolf, pero muy fanático, muy, al extremo de que ha leído todo lo que se escribió sobre ella, y una de las razones por las cuales se fue a vivir a Londres fue porque la Ah, adoraba. Entonces, llevo a Virginia Woolf por mi hermano, sinceramente. Frente a su fascinación no pude no dejar de leerla. De hecho, alguna vez que lo fui a visitar, hicimos como todo el tour de Virginia Woolf. Realmente es un personaje como muy fuerte y llegué así. No llegué por el feminismo, no llegué por nada, ningún carril, llegué por una cuestión súper familiar, digamos. increíble esto, ¿no? Que se fue a vivir allá por ella. Sí, No, excelente. Y bueno, y después sumaste más lecturas, imagino un montón, ¿no? Ahí en diferentes etapas, como decías. totalmente. Porque me pasa con los libros, no sé si a vos te pasa, capaz que es algo que nos pasa a todos los que leemos mucho, y es que en general hay un montón de cosas que en la vida no termino de entender o no termino de procesar o no termino como de encontrarles el nombre, la vuelta, y las entiendo a partir de los libros. Entonces hay muchos libros que me fueron abriendo como a la experiencia, que me fueron mostrando como otras formas de atravesar cosas que me sucedían. Entonces, por eso es que digo que hay
cuando vos me decís qué libros, se me aparecen, pero un montón, porque realmente hay muchos libros que me han acompañado Es que te mucho escuchaba para y me acordaba de entender. esa frase como que, bueno, cuando las cosas no están bien o no funcionan, andá y busca un libro, ¿no? Totalmente. Cuando no funcionan o cuando funcionan tan bien que uno quiere a eso ponerle palabras, porque en realidad todas las experiencias como más fuertes que te pasan, buenas, malas, nos quedamos como en un límite en donde no hay mucha palabra para decir, terminas en frases comunes, qué feliz, qué divertido, qué Claro, dolor, claro. y no alcanzan, como que los sentimientos Sí, son son palabras, frases hechas, palabras. totalmente, totalmente. Y muchas veces son como tan complejos o se cruzan tantos sentimientos en una experiencia que uno, digamos, accede a algunos autores. Hay algunos autores que logran mostrarlas, que logran encontrar como la combinación del lenguaje que nos las haga visibles. Entonces a mí eso me gusta, sí, muchísimo. Sí, Y en sí. cuanto a la escritura, bueno, ¿cómo llega la escritura a tu vida? Bueno, vos tenés un libro publicado en 2018 por Letras del Sur, ¿no? La Sí, libertad bajo palabras, una novela que tiene que ver con una abogada, bueno, que se maneja por un mundo muy de hombres, ¿no? Bueno, bueno, sí. vos estudiaste, ¿no? Derecho penal, me imagino que por ahí algún toque le pusiste ahí, ¿no? De tu historia por ahí. Pero contá un poquito, bueno, ¿cómo llega la escritura a tu vida? Mira, la verdad es que yo siempre escribí desde digamos, en toda mi vida. Yo, no sé, tenía un diario cuando era muy chiquita, escribía cuentos, hicimos como una suerte de revista en el barrio con todas mis amigas, como en donde íbamos contando todo lo que sucedía en el barrio. Eso era un diario, nada, éramos chiquitas. Pero a mí la escritura siempre fue como mi manera de expresarme, de crear, muy amateur, sin nada. Y después lo que me pasó es que sentí que, nada, que uno no podía vivir de eso, que eso era como una cosa de placer nada más. Claro. Entonces estudié Derecho, digamos, hice toda una carrera en Derecho, pero la escritura estuvo siempre en mí hasta que llegó un momento que sentí que necesitaba escribir, que no podía hacer otra cosa. Y entonces decidí dejar el Derecho y empezar a dedicarme a la escritura. Y empecé, no sé, estudié la maestría de escritura creativa en la UNTREF, hice un montón de talleres y de cursos, empecé a trabajar como periodista. Y al mismo tiempo, digamos, empecé a escribir cuentos y empecé a escribir una novela porque de alguna manera mi experiencia en la justicia penal, trabajé como 20 años en la justicia penal, había sido como tan intensa, tan ardua y tan específica, digamos, no hay mucha gente de la justicia que trabaje dentro, que pueda contar de qué se trata eso. Entonces yo quería de alguna manera usar como todo ese contexto, ese ámbito, todo eso que yo realmente había visto muy de cerca, para situar mi historia, digamos. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver sobre todo con el mundo judicial, con el mundo penal, con el mundo del crimen, con el mundo de las leyes, eh, y cómo una mujer atraviesa ese mundo, ¿no? Hoy, después de un tiempo, cada vez las cosas van un poco mejor, pero la verdad es que es un mundo muy patriarcal, para decirlo. Es Y un mundo y en esa que novela también en pasado contás la infancia de esta chica, ¿no? porque me interesaba como no solamente hablar de lo que es la justicia y de cómo se maneja la justicia en nuestro país, digamos, cuáles son los mecanismos internos, sino que me interesaba también ver como una novela o plantear una protagonista en donde se viera quién es, cómo se formó, de dónde Ah, venía, ¿dónde para que venía? todo lo que tiene que ver, claro, para que todo lo que tiene que ver con su mundo interior se entendiera cómo una persona llega a ese lugar, de dónde viene y hacia dónde puede ir, ¿no? Es como un doble viaje la novela en ese sentido, porque hay como un viaje profesional, que también van apareciendo rastros en su infancia, pero también hay un viaje personal, digamos, y cómo las dos cosas se van de alguna manera uniendo, porque ella al mismo tiempo que descubre lo que es la justicia, los mecanismos de la justicia, los mandatos, las reglas, ¿verdad? Va descubriendo su cuerpo, su deseo, va Claro. descubriendo, digamos, su pulsión más interna. Y me interesa un poco cómo ese cruce, la verdad. Y bueno, se publicó en 2018, igualmente todavía se consigue, ¿no? Si hablan con la editorial, con Letras del Sur. Ahí, Sí, le se mando un consigue saludo en a Letras del Nora Sur. Galia, también un saludo grande. Totalmente, una genia se consigue, sí, sí. Pero y contá un poquito acerca de tu trabajo como periodista cultural, que estás ahí en Ideas de la Nación. Bueno, te llega muchísimo material, muchísimos libros. Bueno, ¿cómo haces para, por ejemplo, decidir? Bueno, obviamente que reseñás lo que a vos te gusta, generalmente, porque he leído alguna reseña de algún libro que no te convenció mucho, que, bueno, que me sorprendió en ese momento porque decís, bueno, viste que generalmente
se muestra todo lo que gusta o por ahí se suaviza, ¿no? En cuanto a, bueno, para que quede mejor, digamos. Pero, digo, ¿cómo es la selección de material? Porque recibís muchísimo. Recibo un montón porque se está publicando mucho. Es un Sí, sí, momento sí. hay como un auge editorial en el sentido que hay muchas editoriales chiquitas que publican autores nuevos, distintos, editoriales grandes que siguen publicando. El mercado editorial, si bien, digamos, estamos en un momento bastante crítico económico, pero el mercado editorial sigue siendo súper prolífico. Eso está buenísimo. No solo con libros de acá, sino con libros de todos lados. Y en general lo que hago es investigar un poco antes, o sea, leo bastante sobre cosas que se van publicando, dónde, y después, digamos, ese es como un primer trabajo. Y después hay algo como intuitivo, ¿no? Los abro, leo algunas páginas, me fijo y a partir de ahí voy seleccionando. La verdad es que quisiera leer todo, porque, porque me interesan un montón de temas, un montón de autores. Realmente me fascina la lectura, pero en general la selección hago como con esa doble vara, digamos. No Sí, solo porque leo. también no, hay que entender esto, ¿no? Que a vos te llega mucho material, pero también hay bueno, un tiempo que vos le dedicás a la lectura. Y además un tiempo de que no es que vos sale una nota tuya por día, que vos decís, bueno, 7 libros por. O sea, también, ¿no? Sí. Digo, llega un punto que no da abasto por lo que decís también, se está publicando un montón. Si bien, como decías vos, ¿no? Hay un momento muy particular del país. O sea, y yo muchas veces leo, o por ahí en charlas off the record se habla de, bueno, digo, los precios de los libros. En realidad por ahí los sueldos están desfasados en función de los libros, ¿no? Digo, de los precios de los libros. Por ahí, si la imprenta sube, no queda otra, pero por ahí el tema son los sueldos. Contá un poquito acerca de, bueno, por ejemplo, de los que venís leyendo este año, ¿qué libros te sorprendieron, por ejemplo? Mira, hay una autora inglesa que se llama Ali Smith, que escribió como una saga que se llama El Cuarteto Estacional, y me deslumbró. Leí el primero, no me acuerdo si fue en mayo, abril, digamos, el primero llegó acá a mediados de año. Ella ya tiene escritos los cuatro, en español se van a ir traduciendo paulatinamente entre este año y el año que viene. El primero que salió es Otoño, la editorial es nórdica, y es un libro que me deslumbró por varias cosas, ¿no? Por un lado, tiene una prosa hermosa, o sea, está escrito de una manera muy bella, con imágenes poéticas, sin pretensión, con mucha fluidez. Al mismo tiempo, habla de un tema que para mí es hermoso, que es la amistad, y es la amistad de un hombre muy grande con una chica joven, pero no es solo ese vínculo del que se trata, porque en realidad es el hombre ya está en un geriátrico, ella lo va a visitar, sino que también de lo que se habla es cómo los dos, personas que uno pensaría que no podrían ser amigas, digamos, porque son muy distintas, cómo se encuentran en un momento de la vida, cómo se acompañan y cómo cada uno ayuda a crecer el otro, y ayuda no solo digamos, en su parte, los dos, uno es músico y la otra es historiadora del arte, no solo se ayudan en cuanto a su parte más profesional, sino en cuanto a sus vínculos, a entender el mundo. Hay algo entrañable en esa Qué novela. interesante, ¿no? Esto que eh, decís, de por ahí, tanta diferencia de edad y por ahí se terminan necesitando, ¿no? Totalmente, totalmente. Para mí, Ali Smith capta en ese libro algo sumamente como, primero, sumamente nuclear en cuanto a cómo constituimos nuestros vínculos, cómo la amistad para mí es uno de los vínculos o una de las relaciones más puras que se pueden sostener con alguien, porque no hay como nada de poder en las amistades verdaderas, ¿no? No se Sí. juega poder, es uno de los pocos vínculos en donde no se juega el poder y hay algo como de darse completamente, sin ninguna condición. Eso es Y hermosísimo. tal cual, porque si Y juega el un, poder tampoco funciona, o sea, tampoco es una amistad sana, ¿no? no, Y ahora llegó primavera, totalmente. ¿no? Y ahora llegó primavera, justo estoy leyéndolo, que también me gusta, es un poco más complejo que otoño por narrativamente, digamos, tiene más juegos con el tiempo, pero otra vez, hay algo de lo contemporáneo que capta muy bien a Lee Smith en cuanto a una cruza de esta incertidumbre que tenemos todo el tiempo sobre lo que sucede, algo que nos pasa en cuanto a lo individual respecto de lo social, esta idea de la identidad que está todo el tiempo en cuestión, todas las crisis migratorias, todo esto que digo como de lo público, Ali Smith lo logra como concretar en la vida individual, o sea, en lo que le pasa a cada uno de los personajes, y eso es extraordinario. Capta la época, uno va siguiendo su saga y hay algo de lo contemporáneo que aparece con una fuerza y una contundencia, porque tiene que ver con las emociones de los personajes, que es como el modo en el que uno entra mejor en las ideas, ¿no? A partir de las emociones, para mí por lo menos, ¿Y digo. cómo estructuras una reseña? ¿Vas tomando apuntes, anotaciones para después armarla?
Debe ser re La verdad, meticulosa, te imagino. en serio, no lo sabes, no soy muy meticulosa. Sí soy de anotar, como me gusta escribir, a medida que voy leyendo, voy anotando al costado, al margen, y en general sí hago. En las primeras páginas del libro voy tomando como notas de las ideas que me van surgiendo en en la misma lectura, porque hay algo del instantáneo que me gusta. Me encanta como esa chispa que te Claro, lo provocan que a te veces viene al los principio. libros. Exacto. Y hay un chispazo de idea que me sucede con todo, ¿no? Que siento que de ahí después salen un montón de cosas. Como cuando escribo ficción me pasa lo mismo, ¿eh? Muchas veces hay como una imagen, un olor, algo que veo o algún rasgo Que de te alguna persona dispara. que me dispara a escribir, sí, totalmente. Y si me agarro de ahí, puedo seguir el hilo después, ¿viste? Ir tirando de ese hilo de oro, como Ah, está bueno, está dice. bueno, está bueno, claro, y está bueno tomarlo en el momento, ¿no? Para que no se pierda. Eh, Tal cual. bueno, habla un poquito, algún otro libro más que hayas leído, que te haya interesado, y después quiero hablar un poquito de estos cuentos que recomendás que me encantan, la verdad. Dale. Uy, sí, este año leí una novela, sí, porque es novela, de Jamaica King, que se llama Autobiografía de mi madre, que, a ver, es la historia, ella en realidad novela o parte, digamos, de la historia de su propia madre, pero lo que hace es una gran ficción, primero porque tiene una manera de observar el mundo que yo no había leído nunca en cuanto a cómo plantarse frente a quién uno es, desde muy chiquita. La protagonista del libro arranca creo que 4 o 5 años y después cuenta toda su vida, pero de plantarse el mundo como si uno no tuviera ninguna idea preconcebida de las cosas que ve, como los chicos, ¿viste? Cuando los chicos miran Sí, algo y sí, te sorprenden porque te dan vuelta las palabras, te preguntan cosas que, digamos, que a vos no se te ocurrirían porque ya tenés como una idea, como ya está formateado. claro. Bueno, esa novela es como si ella hubiera podido narrar la vida de una mujer sin formato. Es extraordinario cómo aparece la experiencia otra vez del cuerpo, del deseo, de quién es, de cómo se planta frente a la identidad, frente al racismo, porque ella es una mujer como de centroamericana, Publicado de por La raza, Parte Maldita, ¿no? publicado por La Parte Maldita. Esa novela me parece que es como de esas que vos decís, está bueno leerla porque es esencial para darnos cuenta de cuánto de lo que creemos que vemos no lo estamos viendo, sino que es una idea que tenemos de eso que estamos viendo. Eh, Ah, muy bueno. Además de ser una historia que no podés parar de leerla, ¿no? Porque esto parece que fuera como muy reflexivo, muy mental. Es cero mental, es muy física la novela y te atraviesa el cuerpo. A mí esa novela me gustó mucho, me encantó. Está muy Sí. bueno. Para que también la gente que vaya viendo anote, tome nota si no la leyeron todavía. Bueno, y Alice también. Contá un poquito de esta sección que tenés bueno, ahí en tu Instagram, que va para Instagram TV, esto de te recomiendo un cuento. Ah, ¿sabes qué? Se me ocurrió en realidad cuando arrancó la pandemia el año pasado. Sentí que estábamos todos como, bueno, choqueados, digamos, y muy aislados. Y pensé que capaz, que quizás recomendando un cuento era una manera de contactarnos, de dar algo, digamos, por lo menos de lo que a mí me gusta y de lo que a mí me hizo, fue mi gran refugio de la lectura durante la pandemia. Entonces sentí que contactarnos de alguna forma a través de un cuento era una manera de charlar, de que otro pudiera tomarse aunque sea un ratito para viajar, para salir a través de la lectura. La lectura es para mí es una gran forma de viajar con la cabeza a otros cuerpos, a otras personas, a otras épocas. Entonces dije, la manera de movernos es a través de la lectura. Entonces todos los viernes se me ocurrió recomendar un cuento y contar un poco de qué se trata el cuento para que el que quiera, el que quisiera, digamos, pudiera acceder, leerlo y seguir después su camino con la lectura. Pero es tan cortito que dije, ¿quién no tiene 10 minutos para un cuento? Y son 10 minutos en donde para mí de verdad los cuentos te provocan eso, ¿no? Es como una cosa Además de... es genial, la sección me Mm, encanta, de hecho haces como una intro del cuento, es como que metes bueno, al que está, al televidente, digamos, en lo que después vas a hablar, ¿no? El otro día, bueno, fue el de Fabián Casas, que también muy, muy bueno. Y bueno, tomé nota acá porque vas a dar un taller ahora en enero y febrero, tengo acá el nombre, La constelación de la intimidad. 7 sí. encuentros, enero-febrero, miércoles de 18:30 a 20:30 por Zoom y bibliografía incluida. Tomé nota, espero no haber pifiado nada, pero contá un poquito acerca de, bueno, de las escritoras que elegiste, y tengo la lista, pero te dejo a vos que las nombres. Y contá un poco Bueno, gracias. de qué va a ir el taller. Dale, dale, dale. Bueno, la constelación digo constelación porque viste cómo son las constelaciones de estrellas, donde Sí. uno tiene determinados puntos que se van uniendo y forman un dibujo total. Bueno, yo siento que estas autoras
hacen eso con un tipo de escritura que habla de, otra vez, ¿no? De la intimidad, de los vínculos, del amor, de la sexualidad, de todo lo que tiene que ver, digamos, con las cosas que más nos constituyen y nos atraviesan. Siento que cada una, a su manera, ha logrado aportar algo para que eso se nos revelara, para que eso fuera más contundente. Y arranco por Catherine Manfield, que no sé, para mí es la gran autora de lo simple, porque además hay algo de eso, ¿no? Cómo hacer que cosas muy complejas, como son, no sé, la identidad personal, el amor, el deseo, sobre todo, y el deseo de la mujer, que muchas veces, o a lo largo de la historia, es una cosa como casi inexistente. La mujer siempre es objeto de deseo, pero no es sujeto que desea, digamos, no parece ser una persona deseante, sobre todo si uno lee la literatura, siempre es a la que le cantan los poetas, por decirlo de alguna forma. Bueno, estas autoras logran como poner a la luz lo que es el deseo de la mujer, hacia dónde va, cómo se constituye, cómo pueden nombrarse en épocas en donde no se podía hablar de eso. No solo el deseo, sino los vínculos más cercanos, más íntimos, la sexualidad. Bueno, y arranco por Catherine Manfield, porque para mí es la gran autora que, por ejemplo, ¿no? Por nombrar una cosa, tiene un cuento que se llama Felicidad, Bliss o Éxtasis, depende de cómo se traduzca, que es una mujer que va a dar una reunión en su casa, que va a dar una cena en su casa, y a partir de esa cena se convoca un montón de gente en su casa, y uno se va dando cuenta a partir de los objetos que aparecen en el lugar y de las charlas triviales, ¿no? Porque es una reunión como muy jocosa, con artistas y bla, bla, qué es lo que en realidad está sucediendo entre esta mujer y su esposo, entre esta mujer y otra de las invitadas, y no voy a spoilear más, porque es uno de los mejores cuentos para mí de la literatura. Bueno, arranco por ahí, y después sigo con un recorrido de mujeres, en general son inglesas o norteamericanas, hasta terminar en algunas que son como muy recientes, ¿no? No sé, Claire Keegan, que es una autora irlandesa que está escribiendo ahora y que para mí es exquisita. Ese es otro de los libros que leí este año y me gustó mucho, que es el que sacó Eterna Cadencia, que no me recuerdo el título, Yo cosas leí Tres simples. Luces. Ay, qué maravilla, Me encantó, me ¿no? encantó, me encantó. Bueno, Bueno, y me falta leer el que decís vos, cosas, bueno, no recuerdo cosas bien. simples o cosas. Lo sacó este año Eterna Cadencia, no me acuerdo el Sí. título, pero es maravilloso. Porque para mí es una autora de esas que logra recortar, 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 decirte lo mínimo para que vos no te caigas, o sea, para que dejes de entender. Digamos, vos entendés lo que está pasando, pero tenés que construir toda la historia en tu cabeza. Sí. Y eso es Y no, buenísimo. no te lo Y dan muy cuando pasa desmenuzada eso, cada historia, es increíble. no, No, es pero increíble. también Tres Luces me encantó, Antártida Mm. también. Y bueno, después Alice Munro, Lucía Berlín, Amy Melis Hempel. Galán, Sí, quería que sí. vos las pronuncies para no pifiarla, pero sí, pero sí, o sea, la idea es una por encuentro. Es una por encuentro, yo mando siempre primero los textos, los cuentos o fragmentos de novela, en general son cuentos, para que todos lleguen con la lectura hecha, para Claro, que sí, sí. podamos charlar, ¿no? Entonces, en general hago yo como primero esto, una pequeña introducción de la autora, de sus claves, hago como un recorrido, y después entre todos vamos charlando y desmenuzando los cuentos, como para encontrar, no sé, a mí me parece que en serio hay algo de la poética del modo en el que escriben, de cómo interpretarlas, y de todas las réplicas que tiene sobre nuestro presente, porque todo esto que hablo son autoras que escribieron desde fines del siglo XIX hasta ahora, siglo XXI, digo, pero de alguna manera hay cosas que nos atraviesan como seres humanos y que no tienen época. Sí, Y y en no pierde ellas está. vigencia, ¿no? Los temas que toca. No, no, para nada, todo lo contrario. Me parece que con la distancia del tiempo podemos vernos mejor en nuestra propia experiencia. Por lo menos eso me parece a mí, y salen charlas buenísimas. La verdad que después, digamos, en los talleres se arman debates, están súper buenos, estoy No, y muy estaba también contenta. que Mm, dejar, ¿no? Esto claro, que encima la bibliografía se las das, o sea, digamos, eso no tiene que conseguir los libros o el cuento puntual, no se van a volver locos porque vos se lo das. Te pueden igual Totalmente. contactar por Instagram, Vero Voice, ¿no? Te pueden escribir ahí para consultarte, para inscribirse. ¿Sí? ¿Me escuchás? Mm, ¿Ahora? se me, ¿Ahora me se escuchás? me colgó un poco la conexión, me A parece. ver, ¿me escuchás? A ver. Ahora sí, un Ahora sí. poquito, un poco, Te decía que sí. bueno, se pueden contactar con vos por Instagram, Vero Voice, y ahí les informás, ¿no? Acerca del curso. Totalmente, que me escriban por mensaje privado y les contesto, les puedo mandar más información, preparé un programa chiquitito, a mí me gusta como armar cosas para que sea visual también lo que vemos y todo, así que sí, sí, que me escriban y les cuento. Vero, para finalizar, ¿estás con, bueno, ahí algún material dando vueltas, alguna posibilidad de publicar algo nuevo, algún libro nuevo?
Sí, terminé a mediados de año de escribir mi segunda novela, que se llama La estrategia de la rana, y es la historia de alguien que quiere ser artista, artista visual, digamos, que descubre como su vocación, pero cuando ya está a la mitad de la vida, y al mismo tiempo es una historia de amor. Esta vez me metí con el amor de lleno y esta es la historia, nada, una historia de amor prohibido, podríamos decir. Me gusta mucho a mí. Justamente todas estas autoras que vi en el taller las he leído mucho y hay algo de esto, de la intimidad, del amor y de los vínculos, que para mí se habla y se despliega con la escritura y traté un poquito de ir para ese lado. Así que, nada, todavía no digo nada porque no tengo fecha de publicación ni nada, pero ya la terminé de escribir y está por ahí a punto de salir, vamos a ver. Bueno, ojalá, ojalá que llegue pronto a las librerías. Vero, un placer como siempre. Muchísimas gracias, me encantó hablar con vos. Gracias, gracias a vos, Mauro. La verdad que re linda charla. Me encantó. Que tenés. Dale, Bueno, un beso grande y bueno, muchísimas gracias. buenísimo. Chao, Beso. chao.